Pues muy bien, hermanos. Hoy comenzamos, como ha dicho Daniel, una nueva serie de mensajes basado en el libro de Tito, en el Nuevo Testamento. Es uno de los 3 libros del Nuevo Testamento, junto con primera y segunda carta a Timoteo, que se llaman juntos, estos 3 libros, cartas pastorales. Y es interesante preguntar por qué. ¿Por qué cartas pastorales? Y resulta que porque estos 3 libros están dirigidos a personas, en este caso Timoteo y Tito, a quienes se les confía el cuidado pastoral de las iglesias. Y se centran estos 3 libros en brindar instrucciones para desarrollar el liderazgo de las iglesias, instrucciones sobre cómo dirigir el culto y la vida de la iglesia y cómo protegerse de la falsa doctrina y fomentar un crecimiento sano en las congregaciones. Y estoy con mucha ilusión porque nunca antes he predicado de este libro. Y también porque creo que en el momento de nuestra Iglesia de Reconciliación, mientras enfrentamos esta transición de liderazgo, yo creo que el mensaje de este libro es muy oportuno. Si yo tenía que resumir el tema principal de este libro, sería cómo establecer una iglesia sana basada en el Evangelio. Y eso es lo que todos nosotros deseamos, ¿verdad? Una iglesia sana, una iglesia basada en el Evangelio. Gracias, hermano. Creo que hoy voy a necesitar el agua. Ya mismo. Entonces, vamos a abrir la carta a Tito, pero antes de leer la primera palabra del libro, quiero abordar 3 preguntas relacionadas con la situación, el contexto de este libro. Y la primera pregunta es una pregunta obvia. ¿Quién es Tito? ¿O quién era Tito? Creo que tenemos aquí. ¿Quién era Tito? Bueno, en primer lugar, quiero destacar que Tito no era judío, como muchos de los demás creyentes de la iglesia primitiva, sino era un seguidor griego o gentil de Jesús. Y no solo eso, pero a pesar de ser griego, leyendo el Nuevo Testamento descubrimos que durante años fue un colaborador de confianza de un judío. ¿Cuál judío? Bueno, Pablo, por supuesto. Y se le menciona a Tito también en otros libros del Nuevo Testamento, en 2 Corintios, también en Gálatas, como alguien que ayudaba a Pablo muchas veces, en varias situaciones, incluso situaciones de crisis. Y aquí en capítulo 1 y versículo 4, que vamos a leer en un momento, se describe a Tito como mi verdadero hijo en esta fe que compartimos. Eso es la descripción de Tito por parte de Pablo. Por eso entendemos, ¿no?, este tipo de apelativo demuestra afecto personal hacia Tito. Sugiere que era un asociado muy cercano al apóstol Pablo. Y luego también en versículo 5 vamos a descubrir, bueno, la semana que viene, que Pablo le había encomendado a Tito una tarea especial. ¿Cuál tarea? Bueno, ir a la isla de Creta para ayudar y desarrollar y organizar una red ahí en la isla de Creta, una red de iglesias, digamos. Entonces, más o menos sabemos algo de Tito. No tenemos muchos más datos, pero eso nos lleva a la segunda pregunta. Creta. ¿Qué
¿qué es esta isla de Creta? ¿Cómo era Creta? Bueno, resulta que yo tenía que investigar todo eso porque nunca he tenido la oportunidad de ir a Creta. Había escuchado algo. Creo que mi hija o mis hijos, uno de ellos se fueron a la isla de Malta y yo tenía en mente que Malta, Creta, algo, ¿no? Islas ahí en el Mediterráneo. Bueno, aquí tenemos, gracias a Google, la isla de Creta. Se ve que está cerca de Grecia. Bueno, es parte de Grecia. Es a 100 kilómetros de la península de Grecia. Para los que les gustan las fotos de satélite, también tenemos ahí de este espacio. Es la quinta isla más grande del mar Mediterráneo. Y en el primer siglo, la isla de Creta contaba con numerosos puertos estratégicos que daban servicio a las ciudades de toda la zona mediterránea. Investigando un poco la Biblia, resulta que Creta aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. La primera vez es en Hechos capítulo 2, donde se menciona a cretenses, es el nombre de la gente de Creta, entre los presentes en Jerusalén durante el día de Pentecostés. ¿Os acordáis que había gente de varias partes del mundo y se menciona que estaban ahí cretenses, quienes presenciaron, ¿no?, a los apóstoles a hablar en lenguas y luego se convirtieron muchos de ellos a Cristo? De hecho, probablemente desde allí procedían a los primeros cristianos que comenzaron a compartir el mensaje del Evangelio en su isla y establecer las primeras iglesias de casa. Luego hay otra mención de Creta al final del libro de los Hechos, en Hechos capítulo 27. Vemos que durante el viaje de Pablo a Roma, Pablo era prisionero y lo llevaban a Roma. Dice que el barco navegó hacia Creta y se detuvo en un lugar llamado Puertos Hermosos. Me da ganas a tomar vacaciones, ¿no? Quiero ir a Puertos Hermosos. Resulta que no era un puerto muy protegido, entonces la tripulación del barco decía, bueno, viene una tormenta, debemos ir a otro puerto más protegido. Y Pablo recibió una palabra del Señor en ese momento y advirtió, no debemos seguir con nuestra navegación porque eso va a llegar a un desastre, pero el encargado, el centurión ahí, lo ignoró y buscó un puerto mejor. ¿Y qué pasa? El barco zarpó. Fue sorprendido, ¿no?, por una tormenta del noreste y finalmente naufragó, aunque todos los pasajeros sobrevivieron. No sé si os acordáis, puedo buscar en casa este relato en Hechos capítulo 27. Pero tengo una pregunta tal vez más interesante o más relevante para nosotros, porque todo eso es un poco de geografía, de historia. ¿Alguien tiene hambre? Ahora viene. La pregunta más interesante tal vez es, ¿por qué era conocida Creta? ¿Qué reputación tenía? De hecho, yo estaba pensando, quizás sería interesante preguntar a la gente de otras partes de España, por ejemplo, ¿por qué son conocidos los graninos? O los neoyorquinos. Y resulta que Creta tenía una reputación en el mundo antiguo. Y lamentablemente no era una reputación buena. De hecho, diría lo contrario, tenía una reputación pésima en el mundo antiguo. Tanto es así que una de las palabras griegas en el primer siglo para una persona mentirosa era esta palabra cretizo.
¿Suena algo? Cretizo, eres un cretizo. Significa eres un cretense. Y en general los cretenses eran conocidos por ser engañosos. No solo eso, sino que también tenían fama de ser promiscuos, glotones y rebeldes. Muchas de las ciudades portuarias de la isla se consideraban lugares inseguros, con problemas de violencia, embriaguez, corrupción sexual. O sea que casi nada buena podemos decir sobre la isla de Creta. Ahora bien, estaba pensando, imagínate que alguien viene y dice, Aarón, quiero plantar una iglesia o una red de iglesias. ¿Dónde debo ir? ¿No? En el primer mundo, en el primer siglo, probablemente elegiríamos otro lugar. Bueno, a Creta no, eso no va a salir. Pero Pablo, interesante, no lo ve así. Pablo piensa que Creta es un lugar ideal para el Evangelio. Un lugar ideal para que el Evangelio brille en la oscuridad. Y lo que veremos en esta carta es que el apóstol Pablo exhorta a los cristianos a ser personas diferentes, personas que se distinguen del mundo que les rodeaba. Brillar como personas honestas, no engañosas, como personas fieles, no promiscuas, como personas respetuosas y no rebeldes, como personas sobrias y no glotonas ni propensas a la violencia. En otras palabras, a brillar como una luz en contraste con su cultura. Y eso es lo que vamos a profundizar en toda esta serie de mensajes en la carta a Tito. Y finalmente tengo una tercera pregunta. Voy a leer el pasaje, no os preocupéis. Pero esta pregunta también es interesante. ¿Cuál era la religión en Creta? ¿Cuál era la religión? Ahora, cuando ves algo así, ¿qué piensas? Bueno, la religión tradicional griega, ¿verdad? Del primer siglo. Y es interesante esta pregunta porque al observar y estudiar un poco la religión tradicional de Creta en particular, creo que se puede comprender un poco mejor por qué el engaño, la promiscuidad sexual, la falta de autocontrol eran tan comunes. Y la razón es la siguiente, porque los dioses griegos que veneraban en su religión tradicional poseían todas esas características. Eran engañosos, promiscuos, no tenían autocontrol, dispuestos a enfado y, de hecho, no sé si os acordáis el nombre del dios principal, el encargado, el dios máximo. ¿Cómo se llamaba? Zeus. Pues bien, resulta que los cretenses tenían una relación especial, muy especial con Zeus. ¿Por qué? Porque ellos afirmaban que Zeus había nacido en su isla. Y de hecho esta creencia se convirtió en una parte aceptada de la mitología griega. Así que los habitantes de Creta disfrutaban, era un pasatiempo, ¿no? Contar historias sobre los dioses, pero sobre todo sobre su dios, Zeus, y todas sus hazañas. Entonces, vale la pena levantar la pregunta, ¿cómo era? ¿Quién es este dios Zeus? ¿Cómo era? Bueno, por un lado, Zeus era un dios, el dios olímpico más poderoso de todos. Estoy buscando algo positivo para decir sobre Zeus. A menudo
guiaba a los demás dioses a la victoria contra sus enemigos, los titanes, los gigantes, y también, por el lado positivo, se le suele representar a Zeus como un sabio mediador, capaz de resolver disputas entre los varios dioses. Pero, y hay un gran pero aquí. Por otro lado, Zeus era un dios con grandes fallos y debilidades. Era un hombre impredecible. Se enfurecía con facilidad. A menudo recurría a los rayos cuando a alguien no le caía bien. David, me has ofendido. Tentaciones de pastores, tal vez. No. A los rayos para eliminar a quienes los desafiaban, infringían sus leyes. Además, era caprichoso en sus afectos, demostrando a veces ser cruel y celoso, abusando de su poder. Por ejemplo, con su primera esposa, que tiene este nombre Metis, y tú tal vez estás preguntando, ¿qué está pasando aquí? Algo raro, ¿no? Bueno, con su primera esposa, para evitar una profecía que decía que ella estaba embarazada y iba a dar a luz a un hijo más poderoso que Zeus, ¿qué hizo Zeus? Él decidió tragársela. Así es. Bueno, era algo, no sé, un poco común en aquella época de los dioses. Cuando a alguien no te gusta, no te cae bien, pues a tragarlo, comerlo, no lo sé, es algo raro. Efectivamente, eso es como terminó con su primera esposa. En general, vemos que Zeus es completamente infiel en sus matrimonios también. Es lujurioso constantemente, seduce a las mujeres y miente para salirse con la suya. Es famoso por sus innumerables aventuras amorosas, tanto con diosas como también con mujeres humanas. De hecho, a menudo, según las historias de Zeus, usa su engañoso poder de transformarse, de tomar otra forma. Por ejemplo, se convierte en un toro, o en un cisne, o en una lluvia de oro, todo para seducir, ¿no?, a las mujeres. ¿Y por qué estoy contando todo esto sobre el dios Zeus y sobre la isla Creta? Porque a medida que estudiemos Tito durante estos próximos 2 meses, toda esta información sobre Creta nos ayudará a comprender mejor esta carta. Incluso en esta introducción, creo que veremos cómo esta información nos ayuda a entender las primeras palabras de Pablo a Tito. Así que vamos a entrar en el texto bíblico. Voy a leer Tito capítulo 1, versículos 1 a 4. Dice así la palabra de Dios. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero hijo, en esta fe que compartimos, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te concedan gracia y paz. Pues oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por hablarnos de quién eres tú, Señor, y nuestra necesidad de ti. Señor, pedimos que en el día de hoy sea palabra viva y eficaz para nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo aplique la palabra a nuestros corazones, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Pues esta mañana voy a correr un poquito rápido sobre estos versículos, primero porque contienen mucha información y segundo porque vamos a profundizar en todos estos temas que voy a mencionar hoy en las próximas semanas, estudiando el resto de la carta. En primer lugar, vemos en versículo 1 que Pablo se identifica. Es normal, ¿verdad? En casi todas sus cartas él da una introducción, una autoidentificación, y en este caso se identifica con dos títulos y una declaración de propósito. ¿Cuáles son los títulos? Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Usa dos palabras ahí, siervo y apóstol. Y quiero señalar que el orden aquí es importante. ¿Por qué digo eso? Porque sea cual sea tu rol, sea cual sea tu título o falta de título, como creyente, tu primer título siempre es siervo. Jesús dijo lo mismo en Marcos capítulo 10 y versículo 45. Jesús nos dio una definición de lo que era ser Mesías. Su título para Mesías, uno de los títulos tomados del Antiguo Testamento, era Hijo del Hombre, ¿os acordáis? En Mateo capítulo 10 y versículo 45, hablando a sus discípulos, Jesús, dando su propio declaración de propósito, dice, ni aun el Hijo del Hombre, eso es Jesús, el Mesías, vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, ese mismo espíritu se refleja aquí al comienzo de Tito. Pablo reconoce, si bien Dios lo ha llamado apóstol, es decir, enviado con autoridad para proclamar el Evangelio, ante todo es siervo, porque sigue a Jesús, quien fue el máximo siervo de siervos. Y hermanos, quiero decir una cosa, que esto es el espíritu del liderazgo cristiano. Un verdadero cristiano no desea dominar a los demás, controlar a los demás, abusar del poder como el dios griego Zeus, sino a servir. Servir a Dios y servir a los demás. Jesús también lo expresó en Mateo capítulo 20 y versículo 26, porque los discípulos estaban confundidos sobre este punto, ¿sabes? Ellos esperaban un poder tal vez más como Zeus, más como un dios griego. Y Jesús tenía que aclarar una y otra vez lo que iba a ser un líder en la iglesia de Cristo. Mateo capítulo 20 y versículo 26, Jesús dijo a sus discípulos, pero entre vosotros no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre vosotros deberá ser vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Pues, como he dicho, en segundo lugar, vemos no solo dos títulos, pero también una declaración de propósito personal de Pablo. Pablo es llamado, dice aquí en versículo 1, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios llegan a conocer la verdadera religión. ¿Qué es el llamado de Pablo? Es proclamar un evangelio que es la verdadera religión. No una religión, no una opción, sino tal como predicó Pedro también en Hechos capítulo 4 y versículo 12. Dice en Pedro ante el consejo, de hecho en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro
nombre dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. Y esta verdadera religión se da a conocer a aquellos a quienes Dios ha elegido para revelarla y solo por un medio, que es la fe. De hecho, ayer tuvimos la reunión de adolescentes aquí en la iglesia y es curioso porque hablamos precisamente de estos dos temas. Levantamos la pregunta o imaginando, hablando con amigos del instituto, si el cristianismo es solo una opción entre muchas opciones espirituales, uno de tantos caminos hacia Dios, o si Jesús es, como Él dijo, el camino y la verdad y la vida. También hablamos de cómo la religión creada por el hombre siempre se basa en las obras, en algún tipo de esfuerzo o leyes o pautas o prácticas para ganar la salvación, para ganar una relación con Dios, para ganar una paz interior mediante nuestro propio esfuerzo. Pero aquí vemos otra cosa que Pablo lo afirma claramente y al comienzo de su mensaje en palabras, en el principio de su mensaje, que el cristianismo es único, es exclusivo y se obtiene solamente por la fe y no por obras. Bueno, llegamos al versículo 2 y Pablo sigue diciendo: nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Aquí vemos que Pablo le recuerda a Tito que su mensaje como apóstol trata sobre la esperanza de la vida eterna. Ahora, a veces pensamos en la vida eterna solamente como algo después de la muerte, pero sabemos, ¿no?, del Evangelio de Juan, que la vida eterna realmente es una relación con Dios. Eso es lo que tenemos. Eso es porque siempre habla de la vida eterna en el Evangelio como algo que tenemos ya. Por supuesto, un día, cuando estamos con Dios, vamos a tener la relación a su perfección. Pero la vida eterna puede empezar ahora. La vida de la nueva creación está disponible desde ahora mediante una fe en Jesús, el Mesías. Y además, dice aquí en versículo 2, que esta esperanza fue prometida hace mucho tiempo. Prometida hace mucho tiempo por el Dios que cumple sus promesas. Por cierto, es interesante porque estas frases, este tipo de frase, elegidos de Dios, conocer verdadera religión, nuestra esperanza, la vida eterna, Dios había prometido antes de la creación. Todas estas frases encontramos en muchos lugares en las cartas de Pablo. Se nos recuerda una y otra vez que los propósitos de Dios para salvarnos y para darnos vida eterna se basan en sus fieles promesas. Y por eso podemos confiar en ellas. No porque Dios no es caprichoso, como un Dios griego. No, todo lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. No solo eso, sino que Pablo dice aquí que la salvación a través de Jesús es en realidad un plan que Dios ha tenido ¿desde dónde? ¿Desde el primer siglo? ¿Desde 1000 años antes de Jesús? ¿Desde, no sé, la creación de Adán y... No. Un plan que Dios ha tenido, dice aquí, había prometido antes de la creación. Eso es impresionante, hermanos. En otras palabras, Jesús era el Mesías prometido, no solamente desde la antigüedad, no solamente desde incluso los principios de los tiempos. Jesús era y es el plan A de Dios desde siempre.
Jesús no es un plan B improvisado al ver que las cosas iban muy mal en la tierra. Y todo eso nos da la confianza de que el Evangelio es el fiel cumplimiento del plan de Dios desde el principio. ¿Por qué es importante eso? Pues yo os confieso, a veces yo escucho la noticia, otra guerra, los políticos, desastres naturales, y me puedo desanimar. Por eso realmente intento no ver mucho las noticias. Pero incluso no necesitas ver muchas noticias para desanimarte. Es fácil fijarte en las dificultades, las pruebas del día a día, de tus amigos, de tus familiares. O incluso puedes fijarte en tus propios fracasos o expectativas no cumplidas o sueños de tu vida no realizados. Y es fácil caer en esta momento de duda o de hacerte preguntar, ¿sigue Dios al mando? ¿Sigue Dios siendo fiel? ¿Sigue obrando por el poder de Jesús? Hermanos, estas palabras en versículo 2 son palabras de gran consuelo para nosotros, porque dice, nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Por cierto, como he dicho, todas estas frases y conceptos de estos primeros versículos son muy comunes en el Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas de Pablo, con excepción de una frase. Hay una frase en versículo 2 que no encontramos en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Y es la frase, justo en medio, Dios que no miente. Dios que no miente. Es interesante, de hecho, si abres comentarios, vas a ver que los eruditos tienen mucho debate sobre esta frase. ¿De dónde venía esta frase? ¿Cómo descifrar por qué se ha incluido esta frase en la introducción al libro de Tito? Os voy a compartir lo que pienso yo. Yo creo que en toda esta introducción, Pablo quiere dejar una cosa muy clara, que el Dios revelado en Jesús es totalmente diferente que Theos. Mientras que Theos es caprichoso, es infiel, es engañoso, es mentiroso, nuestro Dios, ¿cómo es nuestro Dios? Fiel y verdadero. Los cretenses tienen fama de mentirosos, igual que su Dios. Pero nuestro Dios es el Dios que no miente. Y dado que el Dios cristiano es tan diferente, eso significa, y luego vamos a ver en toda la carta, que el modo de la vida cristiana también debe ser diferente del mundo que nos rodea. Y eso es lo que Pablo se propone explicar en toda esta carta. Como creyentes, tú y yo estamos llamados a vivir vidas marcadas por la fidelidad y la verdad que encontramos en Dios. Y esto representará un verdadero cambio para los cretenses, un cambio que brillará como una luz en la oscuridad de esta isla. Y bueno, llegamos al versículo 3 y vemos que Pablo dice, ahora es el momento, la palabra ahí, kairos, el momento especial de Dios, donde todas las promesas que Dios hizo antes
acerca de un Mesías se están cumpliendo. ¿Y cómo se proclama todo eso? Mediante la predicación del Evangelio. Pablo dice, ahora a su debido tiempo, Dios, ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios, nuestro Salvador. Mediante la predicación. Por cierto, y creo que es importante matizar una cosa aquí. Predicar no es solo algo que hacen los pastores un domingo. Vosotros sabéis eso, ¿verdad? Predicar el Evangelio es hablar de Jesús. Y es un derecho y una responsabilidad y un privilegio de todo creyente en Jesús. Todo creyente es administrador, encargado de este mensaje de Jesús. Y es curioso que a Jesús le encanta usarnos para proclamar las buenas noticias del Evangelio. ¿Por qué digo que es curioso? Porque, hermanos, la verdad que solemos estar tan apáticos la mayor parte del tiempo. A veces hablamos cuando deberíamos habernos callado y escuchado primero, ¿no? Probablemente con más frecuencia guardamos silencio cuando Dios nos está impulsando a hablar y compartir acerca de Jesús con un compañero, con otra persona. Y luego cuando hablamos, ¿cómo lo hacemos? A menudo lo hacemos de manera regular. No estamos bien preparados, nos pilla por sorpresa que alguien nos pregunta sobre Jesús. O tenemos mucha inseguridad, o pensamos que no sé la respuesta. Y sinceramente a veces me hace preguntar, ¿de verdad este es el método que Dios ha elegido para compartir el Evangelio, para extender su reino en esta tierra? ¿No hay una forma más eficiente, efectiva de compartir las buenas nuevas del Evangelio? Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Agradó a Dios salvar a los que creen mediante la locura de la predicación, dice la palabra de Dios. Hermanos, quiero animaros en este día, compartir las buenas nuevas de Dios nuestro Salvador, dice. Es nuestro derecho, es nuestra responsabilidad y es nuestro privilegio. Y cada uno de vosotros, ¿tú conoces a personas que ninguno de nosotros, pastores o ancianos de la iglesia, conocemos? Tú tal vez eres la persona que va a llevar la semilla del Evangelio a una persona que nunca va a entrar en esta iglesia. De hecho, quiero decir una cosa. El hecho de que no seas pastor probablemente hace que tus palabras sean más efectivas. ¿Por qué? Porque la gente sabe que esto no es tu trabajo. No te están pagando por eso. Es una pasión. Es algo que brota desde dentro. Y si no tienes la respuesta perfecta, que suele ser el caso, ¿verdad? No tienes que tener la respuesta perfecta. ¿Sabes? Solo tienes que compartir cómo Jesús ha tocado tu vida. Cómo Jesús ha cambiado tu vida. Solo tienes que ser, como la frase famosa, un mendigo
diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Y eso dice aquí el apóstol Pablo, que esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios, nuestro Salvador. Por cierto, ¿escuchaste eso? Se te ha confiado el privilegio de predicar porque Dios es el Salvador y no eres tú. Y llegamos al versículo 4, la conclusión de esta introducción. Dice a Tito, mi verdadero hijo, en esta fe que compartimos, que Dios el Padre, Cristo Jesús, nuestro Salvador, te concedan gracia y paz. Y con este último versículo solo quiero hacer una observación, que el Evangelio crea relaciones espirituales profundas. El verdadero Evangelio crea relaciones espirituales profundas. ¿Sabes que Pablo y Tito no están unidos por lazos de sangre, verdad? He empezado diciendo que la primera característica de Tito, ¿qué es? Que no era judío, era griego, gentil. No tenían en común en su trasfondo ni la raza, ni la religión, ni la geografía. No están unidos por lazos de sangre, sino por la fe. Y lo que eso significa para ti y para mí, aquí en la Iglesia Reconciliación, es que la Iglesia no es solamente una institución. Sí, claro, es una institución. Tenemos nuestro edificio, tenemos que pagar la factura, tenemos comisiones y comités y equipos, tenemos un orden. Si tú quieres hacer algo o empezar un nuevo proyecto, tenemos un protocolo. Todo eso es característica de institución, pero al fondo, la Iglesia de Reconciliación no es una institución. Es una familia. Y hermanos, por eso nos cuesta ir. Porque dejamos atrás a nuestra familia. Pero quiero terminar con un desafío. ¿Cómo estás viviendo la vida cristiana? ¿Estás viviendo la vida cristiana en relación con los demás o hacia el aislamiento? ¿Solo vienes a la iglesia los domingos por la mañana? Eso es bueno, hermanos. Si vienes un domingo por la mañana, gloria a Dios. Incluso si llegas tarde, yo digo, gloria a Dios que has llegado. Es un buen comienzo, pero no es ese el objetivo. El objetivo es integrarse en la familia de Dios. Y en última instancia, convertirse en un Pablo y un Tito. O en otras palabras, si eres creyente, ¿a quién estás discipulando? ¿A quién estás animando? ¿A quién estás escuchando? ¿En quién estás invirtiendo? Porque, hermanos, una familia cristiana tiene hijos en la fe, tiene padres en la fe, tiene hermanos en la fe, porque una familia cristiana tiene hijos y padres y hermanos, y su propósito es crecer y animarse mutuamente hacia Jesús. Quiero terminar esta mañana diciendo que, en definitiva, lo que vemos en esta introducción, en estos 4 versículos, es la forma de una vida central en el Evangelio. Porque hemos visto una vida entregada a Dios
Pablo es siervo. Y un siervo que ha respondido al llamado de Dios. Es una misión abrazado. Una misión basada en la fidelidad y la verdad de nuestro Dios. Un Dios tan diferente que los demás dioses. Es una esperanza asegurada, porque la vida eterna es algo que es el cumplimiento de las promesas de Dios. Es un mensaje proclamado, porque el Evangelio de Jesús es algo que transforma el mundo y que Dios quiere usarnos a nosotros. Y es una comunidad formada, una fe compartida, como hermanos y hermanas, como padres e hijos. Y cuando vemos esta vida centrada en el Evangelio, no debe sorprendernos que termina con esta bendición que el Dios, el Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te concedan gracia y paz. Padre, gracias te damos, porque tu palabra realmente es una luz en la oscuridad. Padre, queremos, igual que los creyentes en Creta, ser diferentes, no conformarnos al mundo, Señor, ser luces en la oscuridad. Entonces pido, Señor, que este Evangelio sea real en nuestras vidas. Señor, que no sean simplemente palabras religiosas. Señor, que tú se encuentra con nosotros, Señor. Que tengamos corazones transformados, que tengamos espíritus dispuestos a seguir donde tú nos estás guiando, como individuos y también como familia en Cristo. Porque oramos en el nombre de Jesús. Amén.